Buen día, mi nombre es Rebeca Nieves y mi ficha bibliográfica tomada para esta semana tiene como título Epidemiología molecular de Klebsiella pneumoniae resistente a los antibióticos betalactámicos aislados de centros asistenciales del estado de Aragua, Venezuela. Está dado por los autores Sierra Lisbeth, Vázquez Isbeth, Pérez Luis y Méndez María. Tomado de la revista Casmera, año 2020, volumen 48, número 2, entre las páginas 63 a la página 72. La resistencia antimicrobiana es considerada una de las mayores amenazas para la salud mundial. Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria gram negativa, se ha asociado a diferentes infecciones, tanto infecciones de tipo respiratorias como del tracto urinario, intraabdominales y bacteriemias, adquiridas intrahospitalariamente o en la comunidad, y que se caracteriza por sus perfiles de resistencia a múltiples antibióticos, así como por causar brotes y epidemias, por lo que la diseminación de Klebsiella pneumoniae resistente a los antibióticos betalactámicos la convierte en una amenaza a la salud pública. En los objetivos de este estudio fue caracterizar por epidemiología molecular aislados de Klebsiella pneumoniae resistentes a betalactámicos provenientes de los centros asistenciales del estado de Aragua, Venezuela, y establecer la asociación entre los genotipos identificados con los mecanismos de resistencia encontrados y las variables epidemiológicas. En la metodología, este tipo de estudio fue una investigación descriptiva de corte transversal entre febrero y marzo del 2015, publicada posteriormente el 2020. La población en este caso fueron pacientes de 4 centros asistenciales del estado de Aragua, 3 de ellos públicos, 1 privado. La muestra estuvo comprendida por 771 muestras clínicas de pacientes que incluyeron secreciones de heridas, hemocultivos, urocultivos, esputo, semen y otros líquidos biológicos, a partir de los cuales se aislaron 72 cepas de Klebsiella pneumoniae. En el instrumento de recolección de datos fueron realizadas encuestas epidemiológicas a cada paciente en los que incluían, además de los datos básicos de cada paciente, el lugar de adquisición de la enfermedad, bien sea ambulatoria u hospitalaria, en los exámenes solicitados, la impresión diagnóstica y el tratamiento de antibiótico actual en ese momento. En el análisis de datos se aplicaron los criterios de Tenover y Cole para la interpretación de los patrones genéticos generados por las pruebas de REP-PCR. Además de esto, se realizó construcción de dendograma utilizando el coeficiente de similitud de Dice y el método de agrupamiento UPG-MA, utilizando para el software en línea de UPG-MA. Para establecer la asociación entre genotipos identificados, mecanismos de resistencia y variables sociodemográficas y epidemiológicas, se aplicó la prueba de independencia de X al cuadrado. Asimismo, se calcularon p-valores exactos aplicando pruebas de permutación mediante el programa SPSS 21 para Windows. En los aspectos bioéticos a destacar en este caso, los pacientes que participaron en este estudio, todos firmaron consentimiento informado. En los resultados obtenidos, tenemos que de las 72 cepas de Klebsiella pneumoniae analizadas, 35 de estas presentaron resistencia a todos los antibióticos betalactámicos. Fenotípicamente, podemos clasificar en este caso, 34,29% resultaron ser productoras de BLEE, que es betalactamasa de espectro extendido. 31,43% resultaron ser productoras tanto de KPC como de MBLS, en ambos casos el mismo resultado, y un solo aislado de 2,86% de AMPC inducible. En la tipificación molecular de REP-PCR de Klebsiella pneumoniae se generó una serie de patrones genéticos. En el dendograma se evidenció poca variabilidad genética. De las 35 cepas que resultaron ser resistentes a los betalactámicos, se tuvieron un total de 7 genotipos diferentes que fueron denominados desde la A hasta la letra G. El tipo B agrupó el mayor número de aislados en un total de 23 cepas genéticamente idénticos, seguidos por el grupo A, que agrupó 6 aislados genéticamente idénticos.
Al analizar la producción de mecanismos de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos según los diferentes genotipos encontrados, se observó que la producción de BLEE, que es beta-lactamasas de espectro extendido, se concentraron principalmente en el genotipo del grupo B, en un 75%, y en un menor grado en el genotipo A, apenas en un 16,67%. El mayor número de cepas productoras de la enzima se concentró en este fenotipo B. Entre las variables epidemiológicas de estos 35 pacientes infectados, la mayoría se ubicaron en un grupo etario entre 14 a 60 años, de estos 20 cepas. Y de este grupo, un 51% aproximadamente perteneciente al fenotipo B. Además de esto, de estos 35 aislados, 60% provenían de pacientes del género femenino y 40% del género masculino, más predominantemente en el genotipo B para los pacientes masculinos. En relación al tipo de muestra, el 51,4% de los aislados de Klebsiella pneumoniae provenían de muestras de secreción de herida, seguido en porcentaje por sangre, esputo, semen y otros líquidos biológicos. En total, en el total de todas las muestras analizadas, predominó en todas estas el genotipo B. De los aislados, el 65,7% provenían de centros asistenciales públicos y un 34,7% de centros privados. En los centros asistenciales públicos, el genotipo B fue el más predominante, en un 40%. Así como en el centro asistencial privado, seguido por el genotipo B en apenas un 14%. Finalmente, de estos 35 aislados de Klebsiella pneumoniae resistentes a los antibióticos beta-lactámicos, 68,6% provenían de pacientes hospitalizados y apenas un 31% de pacientes ambulatorios. Asimismo, el genotipo B para estos casos predominó en ambos casos en un 42,8% en pacientes hospitalizados y en un 22,85% en pacientes ambulatorios. Entre las conclusiones tenemos que Klebsiella pneumoniae es causante de las infecciones de la comunidad, pero en mucho mayor grado o con mucha más frecuencia causante de infecciones intrahospitalarias. Este microorganismo juega un papel muy importante en la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos por el aumento de cepas productoras de KPC. Se determinó que en un buen porcentaje de cepas de Klebsiella pneumoniae analizadas presentaron resistencia a antibióticos beta-lactámicos, principalmente estos que tienen capacidad de producir enzimas de tipo carbapenemasas como KPC y MBLS, así como los productores de enzimas de tipo de espectro extendido, BLEE. En este caso también se determinó que las cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas tienen la capacidad de inactivar un amplio espectro de antibióticos, entre ellos penicilina, cefalosporina, cefamicina, monobactámicos y los carbapenemos, lo que hace que se limite más las opciones de tratamiento a estas infecciones causadas por este microorganismo en los centros asistenciales estudiados, así como en cualquier centro de salud. Además de esto, en los aislados de este microorganismo, el mayor genotipo fue para el grupo B, en donde se observó que la producción de BLEE se concentró principalmente en este grupo. Fue el más predominante en todos los estudios realizados, lo que nos indica que pudiese ser responsable de un brote de este patógeno. Además de esto, se pudo llegar a la conclusión de que predominan más en pacientes entre 14 a 60 años de edad, con una significación estadística importante. Y otros estudios, en este caso, han demostrado que la edad avanzada es un factor de riesgo de esta infección y muerte por cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasa. Klebsiella pneumoniae resistente a beta-lactámicos fue la más frecuente en las muestras de secreciones de heridas, así como más frecuente en los centros asistenciales públicos y en los pacientes hospitalizados que en el caso de pacientes ambulatorios. En conclusión, tenemos que Klebsiella pneumoniae es un patógeno altamente resistente a todos estos antibióticos beta-lactámicos
y los resultados obtenidos muestran que existe una diseminación de un genotipo predominantemente resistente a estos antibióticos beta-lactámicos en estos centros asistenciales del estado de Aragua. Asimismo, los hallazgos del estudio tienen un aporte importante para establecer medidas de control de diseminación de estas cepas o de estos microorganismos en estos centros asistenciales. Por otra parte, el conocimiento de estos porcentajes de estas cepas mencionadas y la alta resistencia a los carbapenemos permitirá un mejor manejo adecuado de la antibiótico-terapia, evitando que se puedan provocar fallas en este tratamiento a futuro. Gracias.